Dirigentes cocaleros bolivianos continuaban bloqueando varias rutas del país en repudio a la inhabilitación de Evo Morales como candidato a las próximas elecciones presidenciales. La crisis del movimiento al socialismo, el partido oficialista, está enfrentando en estos momentos a los sectores liderados por el presidente Luis Arce y por el líder histórico de este movimiento, que es Evo Morales, ha derivado ya en un quiebre que yo supongo que es absoluto. El golpe de gracia ha sido la inhabilitación decidida por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la reelección indefinida de Evo Morales. De esta manera se ha impedido que el dirigente histórico se presente en las próximas elecciones del año 2025. El fallo, emitido a finales del año pasado, establece que el presidente y el vicepresidente de Bolivia no pueden ejercer un mandato más de 2 veces de forma continua o discontinua, igualándolos con senadores, diputados y autoridades judiciales. Cabe recordar, a ver si me sale la explicación, cabe recordar que Evo Morales ha gobernado durante 3 periodos consecutivos y ganó una cuarta elección. Todo sucedió entre 2006 y 2019. ¿Qué ha pasado? Que entre el primer y el segundo mandato de Evo se introdujo una reforma constitucional que establecía justamente esto de las 2 veces que una persona podía presentarse a la presidencia y a los demás cargos. Contando entonces desde la segunda presidencia, Evo tuvo 3 mandatos consecutivos. Sí, no se contaba la primera, se contaban las otras dos. Para presentarse en 2019, constitucionalmente Evo ya no podía presentarse. Se realizó por ese tiempo un referéndum para permitir la habilitación de la reelección indefinida y fue derrotado el sí, es decir, la gente por un escaso margen, pero decidió que la presidencia, el cargo de presidente y vicepresidente no podían reelegirse de forma indefinida. No obstante, en esa época, Evo Morales, a través del mismo tribunal que hoy le ha impedido, o hasta ahora le ha impedido presentarse, ese mismo tribunal dictaminó en el año 2017 que el presidente podía presentarse de forma indefinida, lo que le permitió a Evo presentarse en 2019. Sin embargo, ¿qué sucedió en ese entonces? Que un golpe de Estado, liderado por la oposición y por los militares, finalmente impidió que Evo pueda asumir su cuarto mandato consecutivo. Ese fallo de 2017 también le permitía a Evo presentarse en el año 2025, puesto que la reelección indefinida seguía corriendo de manera normal a partir del fallo de 2017. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es anular ese fallo que el mismo tribunal había dictaminado y de alguna manera normalizar, teniendo en cuenta los demás cargos electivos, al cargo de presidente y de vicepresidente a solamente 2 periodos seguidos o no. Las movilizaciones, entonces, con corte de ruta, piden la renuncia de los jueces integrantes del tribunal que han inhabilitado a Morales. Y la intención, por supuesto, es que a partir de esta renuncia, el fallo anterior, ese de 2017, vuelva a tener preponderancia y Evo finalmente pueda presentarse a elecciones. A todo esto ya se espera que el MAS se presente con dos alternativas distintas. Una será Luis Arce, aparentemente Luis Arce, pero si no será alguien de ese sector político, y por el otro, hasta ahora era Evo Morales, hoy creo yo que está un poco más complejo ese tema. Entonces, a partir de este rápido resumen de lo que está sucediendo en Bolivia, para este humilde cronista, la opinión de este humilde cronista es que en principio, vamos a ir por parte. Empecemos por la idea de la reelección indefinida. A mí, yo no estoy de acuerdo, honestamente, con la reelección indefinida de ningún dirigente. No me parece una buena idea, mucho menos en Latinoamérica, donde tenemos generalmente sistemas muy presidencialistas e instituciones que no son lo suficientemente sólidas como para que una persona esté en el poder tanto tiempo. Entonces, para empezar, no creo que sea una buena idea la reelección indefinida. Es más, en mi humilde opinión, incluso a través de un referéndum, de alguna manera el pueblo, si se quiere, ya había dicho en el año 2017 que Evo no debía presentarse a un cuarto mandato. Evo volvió, forzó la máquina, por decirlo de alguna forma, obtuvo este fallo del tribunal y se presentó en las elecciones de 2019. Que, ojo, y acá viene la otra parte,
Eso no quita que en 2019, ya con un fallo que se puede cuestionar, pero había un fallo, Evo se pudo presentar, se presentó de forma legal, más allá que uno no esté de acuerdo, se presentó de forma legal porque había un fallo judicial y ganó legítimamente las elecciones de 2019. Eso no hay lugar a dudas de esa cuestión. No hubo ningún tipo de fraude en esa época, quedó ampliamente demostrado. La estrategia bastante vil por la oposición y hasta por la propia Organización de los Estados Americanos. Evo ganó esas elecciones y fue depuesto de forma ilegal. Evo sufrió un golpe de Estado que le obligó a huir del país, un hecho que terminó incluso con muchos decesos y muchísima violencia en ese entonces. Dicho lo dicho, sí me parece importante destacar que, si insisto, esto sigue siendo título personal, la cuenta se llama El Cronista Opina, Evo Morales fue uno de los líderes más importantes de la historia reciente latinoamericana, a mí no me queda dudas. ¿Por qué? Porque más allá de lo que sucedió a principios de los 2000 con muchos gobiernos latinoamericanos, en el sentido de por ahí la búsqueda de modificaciones profundas en la manera en la que se distribuían las riquezas y la manera también en la que se obtenían las riquezas, más allá de y la intención de modificar paradigmas políticos, de lograr cierta independencia política como región. Esto fue liderado sobre todo por Lula da Silva, por Luis Ignacio Lula da Silva y en menor medida por Hugo Chávez. Más allá de esos intentos y esas cuestiones, me da la impresión de que Evo Morales en Bolivia además logró un cambio cultural tremendamente profundo en el país, a tal punto que hoy las mayorías sí tienen expresión, sí son una expresión política relevante. El MAS es un efecto de eso. Que el MAS se haya quebrado o esté ahí al borde del quiebre por crisis institucionales, no quita el hecho de que hoy las mayorías tienen una participación y una representación política en Bolivia que nunca en la historia habían tenido. Bolivia ha hecho grandes esfuerzos y avances para finalmente convertirse en lo que es un Estado plurinacional, complejísimo desde el punto de vista cultural y, si se quiere, hasta racial. Eso es un avance que se podría decir no Evo Morales solo, por supuesto Evo Morales fue el líder, sino que toda esa gestión liderada por Evo Morales, humildemente creo que fue uno de los grandes triunfos que tuvo Bolivia como país en ese entonces, más allá de que sí hubo una buena gestión económica y una correcta, creo yo, distribución de la riqueza. Por supuesto que son procesos que no están exentos de críticas de ninguna manera, pero a juicio de este humilde cronista, han sido más que positivos. Fuera de esa pequeña opinión, lo concreto es que Bolivia no está fácil el tema, el MAS tiene una seria crisis interna y por lo pronto hay grandes vertientes, dos grandes vertientes, una la de Evo Morales, otra la de Luis Arce. La de Evo Morales, lejos del poder político, porque lo tiene el presidente Luis Arce, va a tener que buscar la manera o de forzar de algún modo que Evo finalmente pueda volver a presentarse a la presidencia o, que sería para mí lo más recomendable, lo ideal, que encuentren liderazgos alternativos dentro de su propia construcción política que tampoco impliquen necesariamente un rompimiento, que es lo que ha sucedido con Arce, porque es cierto también que cuando aparece otro liderazgo pareciera que finalmente los movimientos se parten. Lo ideal sería que el evismo, si se quiere ponerle un ismo a su corriente política, pueda encontrar liderazgos alternativos que no descompongan el movimiento político. Lo mismo sucede también de última para la propuesta de Luis Arce, sería el mismo deseo.